Muy buenos días, damas y caballeros. Buenos días, Stalin Montero. Profesor. Aquí estamos de nuevo con ustedes en otra entrega de su telediario 1+1. Ayer fue un día muy agitado. Sí. Tanto en los hogares, en los restaurantes, en las calles. En los cementerios. Y en los cementerios también. Sí, Mucha gente movilizándose, porque uno de los días que más se conmemora en la República Dominicana es el Día de las Madres. Así es. Y eso se hizo ayer. Y qué bueno que las madres también reúnen a la familia y ponen a la gente a movilizarse de un lugar a otro, buscando pasar el día con Recordarle, homenajearle, agasajarle. Importante. No solo en términos comerciales, que también. no sé, en términos sentimentales. En términos sentimentales. Sí, en términos sentimentales. Ayer se almorzó en la mayoría de las casas. Familia completa. Familia completa en las casas. Y los hijos se van de donde estén. Inclusive vienen hasta de los países. Sí. A veces con ese motivo de celebrar. Las madres dominicanas ayer tuvieron despláceme. Y en términos generales, muchas noticias. El tema haitiano sigue ocupando espacios muy importantes en los medios de comunicación. Ayer, hoy los diarios nos traen diversas informaciones. Una de las esperanzas que han cifrado algunos, en que tal vez la OEA haga algo, pero la verdad es que América Latina no tiene los suficientes recursos para atender las necesidades de Haití, incluyendo el tema de la seguridad. El idioma es un problema, una limitación también. una gran limitación también. Los haitianos, en Haití se habla creol y francés. Y francés. Pero el francés no es un idioma oficial, es un idioma, es oficial. Pero el creol es el que habla la población, que habla todo el mundo, que es una especie de distorsión del francés con un poco del español también mezclado. Hay de todo ahí, sí, hay de todo ahí. Y eso limita porque los pueblos latinoamericanos no hablan ese idioma. Fíjense que nosotros que somos vecinos hemos resistido los intentos o el deseo de algunos de que aquí se enseñe creol. Usted va a los Estados Unidos y la comunidad hispana tiene derecho a recibir clases en español. Pero hay otras tantos idiomas que convergen en Estados Unidos, York, en algunos estados norteamericanos, y también se les respeta. Se le enseña inglés a todo el mundo, pero se le enseña también el idioma materno, en este caso, en la mayoría. Aquí no. Pero bueno, está el tema esa de las esperanzas, de que Haití, las repatriaciones, ahora también a las repatriaciones de haitianos masivas que ha estado haciendo el gobierno, se le agrega también la huida de los haitianos, de muchos de los haitianos que viven aquí. Se están cifrando en más de 60,000 los que ya se han ido voluntariamente de la República Dominicana para su patria. En algunos casos también asistido por la misma embajada de Haití, que ha puesto algunos esfuerzos también en dar seguimiento. Pocas cosas, eso no sirve para nada. Bueno, pero el aporte diplomático ponen y entonces estábamos hablando de autobuses y cosas. Sí, y sobre todo de acompañar el proceso para garantizar violaciones de derechos humanos. Es tan débil ese Estado haitiano, sé que existe como Estado. Pero bueno, las embajadas funcionan y la de aquí funciona. Sí. Uno pasa por donde está ubicada y casi siempre va a encontrar conglomerados importantes. Niveles de actividad. De personas. Hay muchos que se congregan en ese lugar. Bueno, hay esto, pero lo que quiero resaltar es que también están aumentando las voces del empresariado, de patronos, de empleadores, preocupados porque sus negocios se están viendo afectados. Y podrían entrar en peligro. Sí. Aquí que no hay mano de obra dominicana para algunos oficios y tareas. Una labor, definitivamente que no. Vamos a ver lo que ocurre en el país con esto, pero hay mucha preocupación. En la agricultura hay gente que está en proceso de recolección
de cosechas. Y que lo que no se cosecha y no, se procesa en lo inmediato se daña, pierde. se daña, Se pierde. Eso no aguanta decisiones. se pierde. Hay que ver, hay que ver cuál va a ser la solución, pero hay que buscar una solución a esto. Y a propósito de mano de obra, hay que decir también que la política salarial del Estado Dominicano vuelve a la palestra, vuelve a discutirse. El Banco Central dio la semana pasada un informe interesantísimo hablando de cómo ha aumentado la población laboral, en los trabajos formales. Y ya estamos hablando de más de 5 millones de dominicanos y dominicanas. Casi la mitad de la población está incorporada de esa población que está incorporada a la fuerza laboral, lo está haciendo en términos formales. Esto es interesante. Pero se ha puesto de relieve también la desigualdad salarial que hay en la República Dominicana. La extremada. Que de ahí sobre todo la importancia de la formalidad, porque permite construir también estos indicadores y verificar. Sí, fíjense, hay un trabajo interesante hoy, aparece en uno de los diarios nacionales, y lo hace a propósito de un documento oficial del Ministerio de Educación, de cómo los profesores han incrementado significativamente sus ingresos. Mira, del 96 hacia el 20, nada más, el 16, en ese periodo hubo un aumento, miren, el salario multiplicó por 14, salario de los maestros. Dejaron de tener salarios de hambre, como se le llamaba. Pero tienen unos buenos salarios en comparación con otros sectores. Porque mientras eso sale, y también en el mismo trabajo, se resalta un hecho. Los profesores reciben la mitad del salario, como promedio, porque están endeudados hasta los tuétanos. Los descuentos. No, pero venga acá, si cogen todo prestado. Pasaje aéreo, mobiliario para su casa, préstamo para vehículos, préstamo para vivienda, préstamo para ir a resort, mucho, todo eso es prestado. Pero quiere decir que la calidad de vida, ellos. Ahora el contraste que se señala es que mientras eso ocurre, la calidad de educación ha bajado. Las pruebas nacionales te indican que lejos de avanzar se ha retrocedido. Y esto entonces quiere decir para qué ha valido estos incrementos salariales y las mejores condiciones que se han creado, la mejoría de las condiciones laborales en las escuelas, si esto no repercute en la calidad de la educación. Y hay que recordar que esos salarios no es el resultado de la lucha de los maestros, como ellos dicen con frecuencia. Es el resultado del sacrificio de la población. Por un lado, el 4%. Que movilizó no fue la Asociación Dominicana de Profesores la que encabezó esa jornada de lucha. Aquí se creó una coalición. Aunque la inició, no fue quien no. La inició con la recolección de firmas del 1.000.000 de firmas. Ese fue un periodo importante. Como un punto de partida. Pero pasó la presidenta de ese entonces. Sí, y todo. Y se olvidó todo. Sí, eso sí. O sea, ese movimiento se paró ahí. Y el 4% movilizó a todos los sectores de la sociedad. La ley contemplaba ese aumento del 4%. También. Y la ley, estamos hablando de años atrás. 96. De 96. Contemplaba esto, pero no se logró. No se aplicó nunca. No se aplicó nunca. Y vino a aplicarse a propósito de la coalición por una educación digna. Y esa coalición, recuérdense ustedes que los principales dirigentes de esta coalición no eran maestros. No, eran de todos los sectores, sobre todo sociedad civil. Pero los principales no eran maestros. No eran Mario Serrano, que jugó un papel importante ahí, no era maestro. Era sacerdote. Y los colegios católicos le dieron más sostenibilidad que los propios maestros a ese movimiento. Colegios católicos famosos algunos y otros del barrio. Venían del barrio. Y vinieron los profesores, las monjas, los sacerdotes, los profesores. Unió a toda la sociedad dominicana. Ahí. Y eso fue lo que logró el 4%. Pero lo otro es, cuando los maestros han luchado, no se han sacrificado. Porque parar la docencia no es un sacrificio para los maestros. Es un sacrificio para la población. Sí, es una práctica. ¿O tuviste una huelga de hambre de maestros? No. Entonces todo esto tiene como bueno a reflexión, porque creemos a veces que la lucha de los maestros es una lucha revolucionaria por cambio positivo en bien de la sociedad. Bueno, pero está ese tema ahí. ¿Y por qué lo traigo a colación? Porque hoy también aparece
una información interesante que tiene que ver con salarios, y son los fiscales. Los fiscales ganan menos que los maestros. Y tienen la papa caliente. Y tienen un tema bien difícil porque toda la asociación lo está vigilando. Y entonces hablan de bajos salarios y de precarias condiciones laborales. Porque ¿cuáles son las condiciones precarias que tienen los maestros? Los fiscales. Ni vehículos tienen en muchos casos para poder perseguir. Le falta vehículos, le falta personal de apoyo y más fiscales. Sí. Dicen que lo que hay equivalen al 50% de lo que se necesita. Bueno, eso es lo que hay, de manera que el Estado está obligado a reformular su política salarial, porque aquí el salario mínimo que ganan los empleados administrativos es un salario mínimo de hambre. Sí, está por debajo de la canasta básica. Sí, definitivamente. Y hay que ver qué podemos hacer frente a esa situación, definitivamente. Bueno. Hay muchos otros temas. Hay muchos otros temas. Uno de ellos lo abordaba también y ha sido parte de un resumen que se prepara en uno de los diarios, y es cómo impacta todo el tema de la mortalidad materna, sobre todo a las mujeres dominicanas a propósito del Día de las Madres. Esta investigación y este informe presentado por el Centro de Investigación para la Acción Femenina, el CIPAF, pues uno de los datos, Adalberto y amables televidentes, que destaca es como, a pesar de que República Dominicana sigue avanzando respecto a su crecimiento económico y al fortalecimiento de algunos temas en el país, el tema de la mortalidad sigue siendo, materna, sigue siendo un dolor de cabeza. Hablamos que en el país se situó para 2024, que es hasta donde recoge el dato el estudio, en un 181 por cada 100.000 nacidos vivos. Es uno de los más significativos de la región. Pero más bajo. De los más, de los más altos de mortalidad. En este caso, y nos pone en una situación de premura. Interesante, veía el resumen ejecutivo del informe y comienza desmitificando la idea de que esto sea exclusivamente una situación vinculada con mortalidad, por ejemplo, de mujeres migrantes. Dice que no, que tiene más que ver, y ahí creo que es un dato que conecta mucho con una insistencia que usted permanentemente hace, es sobre la importancia de eficientizar y de fortalecer el primer nivel de atención y su capacidad de poder dar seguimiento a todos estos casos. Habla de que muchas de estas mujeres que mueren, sí, en efecto, han tenido la posibilidad de tener seguimiento a lo largo del embarazo, pero no de manera oportuna, no con todas las condiciones para poder tener diagnósticos oportunos y en tiempo. Y esto también lo extrapola y lo suma al mismo dato de cómo esto también impacta la mortalidad neonatal. Sí, una problemática importante, y la salud en el nivel primario de atención sigue siendo también el primer elemento que se destaca de ello. Hay que pausar, damas y caballeros, que el tiempo corre. Así es. Hay que pausar, y al regresar vamos a conversar en la entrevista en primer plano con una distinguida dama que es la ministra de la Mujer. Y el tema que tú acabas de plantear, yo creo que lo podemos profundizar con ella. En la diana. Se trata de Mayra Jiménez. Aquí está, madrugó, y qué bueno, porque hay muchas cosas que hablar con esta distinguida dama. Nos vamos por un minuto, quédese ahí tras la pausa y recuerde que puede ampliar estas y todas las informaciones que producimos acá en 1+1 a través de las diferentes plataformas en redes sociales, en Facebook, en Instagram y, como no, también en YouTube.